Otro elemento que podríamos considerar acuario dentro de la sociedad, otro elemento un poco enfermo, es lo que conocemos como el New Age o la nueva era o justamente la era de Acuario. Es decir, que todas esas creencias, esos pensamientos o esas prácticas que solemos asociar con esa nueva era y que son muy usadas o muy utilizadas y expandidas dentro de la sociedad actual, son finalmente una parte muy acuario de nuestra sociedad y una parte todavía que debemos reconsiderar para ver cómo la podemos mejorar, cómo podemos ir sacando lo mejor de esa parte acuario de la sociedad o la parte nuestra. Así que esa era de acuario, primero entendamos bien que más allá de todos los aspectos justamente fantasiosos que podemos encontrar integrados en ese movimiento, por decirlo así, entendamos que atrás de eso hay una realidad astronómica. Es decir, que la era de Acuario se refiere a un movimiento real, aparente y medible que podemos medir, que la ciencia ha medido de la Tierra. Sabemos que se refiere al movimiento de la precesión de la Tierra, que es ese recorrido o ese movimiento que hace el eje terrestre en el universo, esa vuelta que da el eje terrestre durante un cierto tiempo. Bueno, ese cierto tiempo es lo que se conoce como el gran año o el año platónico, que es alrededor de 25.000 años. Entonces, repito, ese movimiento de precesión existe totalmente. Y ese círculo que da el eje terrestre a lo largo de esos 25.000 años es completamente real. Y obviamente dentro de la perspectiva astrológica, como hemos dividido esa bóveda celeste en 12 partes, cada una atribuida a un signo astrológico, ese recorrido de 25.000 años va pasando lentamente por cada uno de los 12 signos astrológicos y las eras, como la que estamos comentando, la era de Acuario, es el recorrido de ese eje terrestre durante esa porción del cielo que corresponde a Acuario en ese caso, y es por eso que es la cifra de unos 25.000 años dividido para 12 que nos va a dar la duración de una era. Ahora, si es cierto que hemos podido medir, que la ciencia ha medido la duración de esos ciclos, también hay que tener un poquito de cuidado con los números que estamos manejando. Es decir, si podemos ver que ese gran año se nos dice es de unos 25.290 años y que una era, es decir, la división para 12 de ese ciclo, si una era nos daría una duración de unos 2.160 años,
Cuidado que estamos posiblemente utilizando más símbolos que datos súper precisos. A lo que voy es que, bueno, no nos peleamos para saber cuándo empieza exactamente, cuándo termina exactamente, y que si es unos años antes, unos años después, no podemos hablar de tal era o de tal cambio. Mm, Cuidado, no es el propósito de poder discernir y entender esos ciclos. No es tan preciso, obviamente, si consideramos que estamos hablando de alguna manera de un ciclo evolutivo a nivel planetario. Obviamente esos ciclos siempre van a tener un- una cierta diferencia, digamos, una cierta aproximación, por decirlo así, en su aplicación o en su cambio real. Es como dentro del ser humano, es como decir, ¿a qué edad empieza la vejez, la adultez, la pubertad? Si se nos dice que la edad de la razón es a los 7 años, bueno, también hay un aspecto simbólico bastante marcado, porque sabemos que según cada persona puede ser un poquito antes, puede ser después, no es que siempre se va a dar con esa rigidez. Entonces, repito, un poquito de cuidado, de tranquilidad sobre querer pelear sobre esas cifras. No es el punto. Ahora, ¿cuál es el punto? Bueno, podríamos pensar que el entendimiento de esos ciclos es llegar a poner en práctica el axioma de cómo es arriba es abajo y de encontrar una correspondencia evolutiva en los cielos o sobre la tierra. Eso significa que si estamos hablando de ciertos cambios que se van dando durante esas eras en el ser humano y en su experiencia evolutiva. Ahora, esos cambios tenemos que ser muy claro que nos estamos refiriendo a cambios de conciencia. Lo que se tiene que cambiar para realmente generar un cambio evolutivo es un cambio de conciencia. Cuidado con pensar que lo que tenemos que cambiar es opciones de vida y que por sí van a generar esos cambios de conciencia. No, es al revés. No es porque yo voy a estudiar astrología, no es porque yo voy a practicar yoga, yo voy a ser vegetariano, no es por sí solo que eso me va a dar más espiritualidad o me va a generar mayor conciencia. No, para nada. Lo más probable es que eso engorde mi ego y nada más. Tenemos que cambiar primero nuestra conciencia y después dejar que esa nueva conciencia se exprese a través de las opciones que le parecen más adecuadas. Eso es bastante importante entender. Repito, no es la opción que nos va simplemente cambiar la conciencia. Entonces, ¿qué nos puede cambiar realmente el nivel de conciencia? Bueno, sin entrar en grandes detalles, hay que entender que es el aplicar un verdadero conocimiento. Y bueno, cuando digo verdadero, que debería poner entre comillas conocimiento, tengamos por lo menos ciertos criterios de lo que es el conocimiento. Primero entendamos bien que un conocimiento es algo que se lleva a la práctica.
Es decir, que cualquier conocimiento que estemos adquiriendo, su validez se va a reflejar en nuestra cotidianidad, no solamente en palabras, como decíamos, no solamente en ciertas opciones de vida muy egocéntricas o muy egoístas, no, en una forma permanente de relacionarnos con los otros seres humanos y con el entorno de una manera más eficiente, de una manera más altruista. El altruismo también es una expresión muy importante del conocimiento. Cualquier opción de vida nuestra que genere aislamiento, encerramiento, que genere una separación del resto de los seres humanos, cuestionemos ese conocimiento. De hecho, la idea de Acuario, sabemos, es sí, siempre unificar, siempre lograr acercar los seres humanos uno con los otros. Entonces, siempre tengamos muy presente también ese aspecto de altruismo. Siempre también el conocimiento tiene que ayudarnos a comportarnos de manera más ética, más virtuosa. Si nos damos cuenta que nuestro comportamiento, nuestras actitudes siguen siendo muy egoístas, algo está mal también. Y obviamente podríamos hablar posiblemente del aspecto más importante para nuestra parte Acuario al momento de buscar el conocimiento, es que tiene que pasar por un desarrollo mental. Acuario, nuestra parte Acuario se suele asociar con mucha razón con la búsqueda de lo mental, de la razón, de lo intelectual. Así que el conocimiento tiene que empujarnos a reflexionar siempre, a formar criterios, a usar la razón. Si estamos hablando de un aparente conocimiento que apela solamente a nuestras emociones, no. De hecho, sabemos muy bien que si hablamos de era de Acuario, no tiene mucho sentido asociar eso con emociones. Sabemos que Acuario no va hacia las emociones. Sabe o intuye que justamente su proceso es ir más allá del plano emocional. Ir, como dijimos, más hacia la razón, hacia la reflexión que hacia la emoción. Entonces, mucho cuidado con todas esas nuevas prácticas, todos esos nuevos grupos que finalmente solo manejan el plano emocional, hablando de amor, metiendo la palabra amor todo el tiempo, o somos seres de luz, o la energía, vamos a sentir la energía, la vibración, yo siento buenas vibraciones contigo. Eso no es Acuario para nada. Puede ser justamente muy propio a Piscis y al desarrollo emocional. Pero justamente entrar en la era de Acuario significa dejar un poquito esos emocionales atrás e ir a lo mental. De la misma manera, sabemos muy bien que Acuario no es fantasioso. Acuario no va por la fantasía. También todas esas palabras que se utilizan en la actualidad, como dijimos, en esos supuestos grupos espirituales o de conocimiento profundo, todas esas palabras que son muy emocionales por una parte y también muy confusas, muy vagas, muy poco entendidas, eso tampoco va con la era de Acuario.
Acuario le gusta la precisión. A Acuario le gusta lo que es claro, lo que es definido. No le gusta la confusión, no le gusta la falta de claridad. Así que también recuperemos nosotros un claro entendimiento de los términos de las palabras que usamos. No nos dejemos engañar por todas esas palabras que suenan bien, que nos hacen sentir bien, pero que al final no tienen asiento mental. Y obviamente otro aspecto muy propio de la era de Acuario o de esa nueva era es la mezcla que estamos haciendo de todas las religiones, de todas las formas de pensamiento, de todas las corrientes filosóficas. Esa mezcla sin sentido, eso tampoco es muy de Acuario, como dijimos. No, a Acuario le gusta entender hacia dónde vamos. Le gusta la eficiencia, le gusta la rectitud. Si es cierto y si es obviamente parte del reto que tenemos dentro de ese desarrollo de conciencia típico de Acuario, si es cierto que necesitamos unificar, que necesitamos formar lazos, que necesitamos relacionar, que necesitamos poner en práctica esa horizontalidad tan importante para Acuario. Eso es cierto, pero esa horizontalidad o esos lazos se encuentran justamente en las partes las más elevadas, las más superiores del ser humano o del conocimiento. Como dijimos en la parte de la globalización, Acuario y la globalización, no se trata de masificar las formas de vivir, las opciones de vida. No, se trata de ir a lo más elevado, donde podremos encontrar elementos comunes. No se trata de coger un pedazo de una tradición, otro pedazo de otra religión, de otra corriente filosófica y de hacer una mezcla para que estén toditos juntos. Eso no tiene sentido. No mezclemos chakras, ángeles, vibración, Espíritu Santo. No, no. Eso no es el camino. Eso no es el camino del Acuario superior. Cada río tiene su agua, cada río tiene su curso diferente, cada río es distinto. ¿Dónde vamos a encontrar la unificación? En el mar, para utilizar esa imagen. No encontramos la unificación en los ríos. Tenemos que ir más allá de eso. En el mar, en el océano, podemos hablar de unificación. Lo mismo con el ser humano. En la personalidad de cada uno de nosotros es normal que encontremos diferencias, diversidad. La unificación se da en otro nivel, se da en un plano mucho más elevado. Así que respetemos cada tradición, cada cultura, cada religión, cada corriente filosófica. Y vamos más atrás de eso para ir encontrando el conocimiento común, para ir entendiendo el símbolo. Eso es el reto de nuestra parte Acuario.
también podríamos mencionar esa idea muy extensa de asociar Acuario con la anarquía, destruir todo, el rebelde sin causa. Eso no es Acuario para nada. Acuario puede ser un rebelde con causa, sí, eso sí, pero lo importante es su causa, su dirección. Y a partir de ese momento que tiene la causa, que tiene la dirección, está dispuesto a escoger cualquier camino, eso sí, está dispuesto a cambiar las estructuras, pero no es destruir por destruir. Eso es también una idea muy equivocada de nuestra parte Acuario. Así que reflexionemos sobre lo que realmente implica esa era Acuario, lo que realmente nos corresponde hacer para poder desarrollar lo más alto de lo que representa Acuario. Busquemos siempre ese conocimiento excelente o esa excelencia en las personas, en los grupos con los cuales queremos unirnos. Busquemos, como dijimos, ética, busquemos altruismo, busquemos unificación. Y así podremos realmente formar los lazos Acuario que nos van a permitir un avance real en nuestro proceso evolutivo.